inspiración precisamente del espíritu, de una manera que ni siquiera vos a lo mejor te das cuenta de eso o te diste cuenta, porque al final de cuentas contiene tantas cosas, quería decir, que se podrían llamar como verdades en el sentido espiritual, ¿verdad? Que están dichas con una belleza tan desusada, incluso se puede decir, ¿verdad? Tan poética, ¿verdad? Que verdaderamente es lo que se puede entender como un poema místico también, muy penetrante y en definitiva como algo que va surgiendo como si viniera, se podría decir, de la fuente originaria, por usar una expresión. Entonces, en realidad, no todos pueden entenderlo o comprenderlo, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas de las características también que tienen esta clase de expresiones, ¿verdad? Esta clase de lenguaje, porque al final de cuentas la mente condicionada no puede captar lo que está más allá de la mente misma. Ese es el caso. Entonces, cuando uno se pone a leer detenidamente, ve que es algo que se puede decir que necesariamente traspasa las barreras del tiempo, las barreras, quería decir, meramente temporales que generalmente existen en relación con otras formas de expresarse y que a poca gente desde luego le puede llegar. Esa es la cuestión. Y por eso nomás te decía, yo creo de que eso es propio y natural también de esa exploración que uno va haciendo entre tanto su propio ser se va desarrollando. Esa es la idea que tengo y de repente es como si las palabras supieran más que uno mismo, porque de repente eso es una cosa de un solo momento y después es como si uno se olvidara, ¿verdad? Y se podría decir que es una teoría, te voy a decir, tan bien expuesta que espera ser llevada a la práctica. Te podría decir eso yo, si querés echarle un vistazo vos. No, y vos decime las partes que te... En realidad, en cada una de las partes, esto está, te voy a decir, tan bien forjada, no sé, que realmente, precisamente, como te estuve diciendo la vez pasada ya, en realidad, si cada parte se hubiese titulado como acá titulaste en el índice, las páginas que abarcan esas partes, la comprensión para el lector hubiera sido mucho más fácil y sencilla, porque realmente, como te digo, es una cuestión que está contenido en esto prácticamente los principios fundamentales de la espiritualidad que realmente uno advierte en esos poemas que son, o sea, que se le atribuyen a quienes están en esa onda de una manera tan fuerte, ¿verdad? Que realmente únicamente leyéndolo, saboreándolo, masticándolo, uno puede captar eso también.
No sé, si querés te puedo leer alguna parte y después vamos a... Y después comentamos. Y después comentamos, porque en realidad, este por ejemplo que es por lo visto una sola página, creación dice. En realidad justamente recuerdo que en alguna parte cuando utilizaste la palabra luz, me pareció tan bien empleada esa palabra que el título del libro en sí es muy atinado, se puede decir, muy apropiado, porque al final de cuentas es una luz. Esto es una luz que en general, una luz de sabiduría, ¿verdad?, que se podría decir. Por eso es mística, sabiduría y poesía. Así estuve pensando de él, ¿no? Y entonces, esta parte del poema que está en la página 13, que en el índice lo pones el título de creación, dice así: yo soy en el principio, en el presente yo soy en el final. Toda teogonía surge de mí, y mi aliento es el soplo que insufló la vida, y mi aliento es el soplo que insufló la vida. ¿Qué hay en el principio, al inicio? ¿Qué es lo que hay antes del tiempo? ¿Cómo surgió este sueño proyectando sus luces y sombras desde el infinito? Qué lejos parece estar la fuente de luz, mas se encuentra escondida detrás de los ojos, de un largor inconmensurable. El pasado extiende sus tentáculos desde el primer segundo. ¿Cómo llegaste a la existencia? ¿Quién perturbó tu perenne y divino sueño primordial? ¿Qué piensas? ¿Hubo antes que tú, sin que lo supieras, alguna eternidad oculta? ¿O nada hubo antes de que llegases al mundo, sino títeres y marionetas, polvo de estrellas jugando a la existencia? La esencia misma ya la tienes, y no puedes soltarla, como la mano muerta perpetuamente aferrada. Pero ¿por qué decir que no voy a estar de acuerdo con eso? Y esta es una parte, digamos, de lo que se dice en el poema como introducción, referido o referida a la realidad esencial que se puede llamar existía desde antes de la fundación del mundo. Exacto, exacto. Entonces, en realidad es una interacción, una interlocución ya que hace el que estaba en el principio, se podría decir, o se podría llamarle lo increado, ¿verdad?, lo que no fue creado por nada ni nadie, ¿verdad?, y se dirige al interlocutor, que es evidentemente el ser humano, quería decir como un individuo en general, según mi manera de ver y entender, ¿verdad? Y en realidad se le plantea directamente una serie de cosas que en definitiva tienen respuesta en el mismo poema, y no es cosa de leerlo solo una vez. Eso es lo que te puedo decir. Y en realidad te voy a decir en nuestras conversaciones de repente, porque yendo más adelante en el poemario, ¿verdad?, uno descubre una serie de cuestiones que al final de cuentas, por usar una palabra, vos cuestionás también en nuestras conversaciones. Claro. Solés cuestionar, aparte de que acá lo decís con una... Bueno, pero te quiero contar más ahí. Bueno, En la poesía uno está lo que se llama la licencia poética, ¿verdad? Yo diría que incluso el mismo cerebro, la parte creativa o imaginativa, ¿verdad?, de la mente o del cerebro que uno usa en la poesía no es la misma de la analítica o la lógica que uno usa en la
especie de discurso lógico y concreto, vamos a decirle. O sea que evidentemente la poesía tiene su ámbito y la filosofía tiene el suyo. Y yo no diría que están necesariamente separados, pero como poeta, por ejemplo, yo tengo más licencia y más libertad de entrar en ese reino de lo inconsciente, en este caso superconsciente sería, ¿verdad? O inconsciente, y jugar un poco con eso, con una mayor libertad de la que yo tendría si es que vamos a hacer una progresión argumentativa filosófica, ¿verdad? Que es lo que idealmente el filósofo tendría que tener los pies en la tierra, vamos a decirlo así, en cuanto que el poeta puede libremente volar por el cielo, sin ningún tipo de restricciones, lo cual se estarían aplicando al filósofo. Entonces eso es lo que yo te diría, por eso es lo que yo te dije en algunos de los videos pasados, yo te dije, bueno, vamos a tocar el tema de la resurrección. Bueno, entonces entramos ahí con la idea de la filosofía perenne, pero lo que una especie quizás de, no necesariamente cuello de botella, sino que pausa, yo diría, necesaria o momentánea en el momento se dio porque está la tensión verbal, ¿verdad? O lógica de definir concretamente las cosas, ¿verdad? Por eso es tan importante ese poema de San Juan de la Cruz, Canto a la gloria soberana. Ahí San Juan de la Cruz describe el cielo, describe las calles de oro, todos estamos con Jesús, es nuestro alimento, nuestro sustento, la misma, ¿entendés? La infantería con todo, de los santos, todos estamos alabando. Está hablando de una ciudad, de la ciudad de Dios, de San Agustín, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, no importa. Entonces, pero como poesía, ¿entendés? Como poeta, él, podemos decir que vio también como muchos santos llegaron a ver el cielo, llegaron a ver el infierno, pero y ahora estamos entrando en el catolicismo un poco, ¿verdad? Pero el lenguaje técnico, teológico, es tan absolutamente complejo y abstruso y complicado que traer esas imágenes poéticas a la plomería, te voy a decir, de la conceptualización y argumentación concreta, es un trabajo inmenso y es parte del trabajo que estamos haciendo. Y como también la poesía, que vos dejás volar la imaginación, te va a lo superconsciente y ahí estás en eso. Pero eso sería quizás la especie de tensión también que podría existir en la filosofía como cuestionamiento, ¿verdad? Hay que cuestionar y cuestionarse a sí mismo. Después la ideología que tiende a controlar las cosas, ¿verdad? Pero se vuelve difuso si no se controla a sí mismo. Y el dogma que tiende a estabilizar, ¿verdad? Pero en realidad no puede lidiar con su propia inestabilidad. Y estoy hablando acá en el dogma, porque el dogma evidentemente en la acepción católica es una buena concepción, que es lo que define el magisterio, bla, 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 lo que la iglesia define como una verdad, ¿verdad? Aceptada, vamos a decirlo, es un dogma que está bien, vamos a decirle, pero en el vernáculo normal, ordinario, la acepción normal del dogma, que es una cosa medio retrógrada, una especie de idea más o menos absurda a la cual la gente se adhiere o apega por una cuestión de más o menos de supersticiosa, o algo así como una especie de creencia injustificada, una cosa absurda. Entonces ahí tenemos una tensión también en esa palabra, tensión entre las dos acepciones que existe, pero el punto nomás acá es, volviendo al tema de la resurrección y el canto de la gloria soberana de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz describe lo que es el cielo, describe
acá está con la gente, los santos, estamos hablando, dando gloria a Dios en la Jerusalén, en el Sion, ¿verdad? Totalmente ya ahí. Y es un ejercicio de la imaginación, yo diría, sin descartar que Juan pudo haber visto esto, ¿verdad? Porque describe con tanta brillantez y con tanto lujo de detalle que yo te pasé ese problema. Incluso pensé que vos decirte en estos días, ¿por qué no le echas una mirada y a ver si te surge hacer un comentario por ti? Canción a la gloria soberana de San Juan de la Cruz. Porque él literalmente vos sentís que estás caminando en el cielo, porque él te va describiendo todo lo que está aconteciendo ahí a la luz de tu ojo, ¿verdad? Como dice ahí, detrás de tu ojo está ahí eso, ¿verdad? Detrás del ojo mismo está lo absoluto, entonces está ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo diría eso, ¿verdad? Una cosa es el lenguaje poético y otra el lenguaje filosófico. Son juegos de lenguaje, como diría Wittgenstein, ¿verdad? Y son reglas diferentes, por tanto, pero yo no... La síntesis para mí está, el puente puede estar ahí, lo cual es también parte de lo que hacemos, ¿verdad? Pero básicamente yo diría eso, o sea que no es una cuestión de... Pero como filósofo y como filosofía uno debe cuestionar la realidad, pero lo más importante es cuestionarse a sí mismo, aún las creencias que uno da por sentada, ¿verdad? Por eso es lo que te digo, el dogma te da cierta estabilidad, pero no puede lidiar con su propia inestabilidad, ¿entendés? Lo mismo que la ideología, vos podés controlar, pero no te controlás más o menos a vos mismo, lo mismo en la filosofía, vos cuestionás, todo podés cuestionar, pero tenés que cuestionarte a vos mismo, ¿verdad? Y eso es lo que yo te diría también con lo que te dije hace rato de que este libro Luz, después el otro libro Vida y el otro libro Yo, son una especie de trilogía que van juntos, ¿verdad? Y que a mí me vino esto por... o sea que el puntapié inicial también mismo de la espiritualidad mita y todo lo que conllevó y o sea, lo que pasó subsecuentemente me vino por esa tremenda experiencia que yo tuve al leer Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, ¿verdad? Que esa experiencia que él cuenta en uno de los capítulos de ese libro que se llama La conciencia cósmica, eso yo tuve. Y yo le digo por el libro, ¿verdad? Yo le escribo al libro, o sea, que Yogananda que él, no sé, hay una conexión ahí que no, bueno, pero eso no importa, el tema es de que, como dice la música, las palabras, mi amor, jamás alcanzan, ¿verdad? Y como poeta lo que yo intento hacer es describir algo, ¿verdad? Que como te digo, va a depender también de quién reciba esto y cómo reciba esto para que eso sea o no sea una cuestión de experiencia, yo diría. Lo mismo que, pero más bien yo pondría el tema de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Porque es un referente importante, ¿verdad? Todos sus poemas. Yo creo que él logró una excelencia realmente sublime e insuperable en algunos sentidos, ¿verdad? Hasta hoy podemos decirlo. Pero básicamente eso, o sea que con la filosofía vos trabajás con la mente lógica, ¿verdad? Con la mente analítica, si se quiere, ¿verdad? Pero con la poesía vos trabajás con la imaginación, y la total libertad sin restricciones que te da eso. Eso es lo que te puedo... Bueno, es una manera de configurar que desde cierta perspectiva es perfectamente aceptable, se puede decir. Hay otra manera de configurar que te expongo para que vos la mires un poco, que consiste en que realmente, en verdad, en todo tiempo y en todo lugar, es el Espíritu el que está hablando por nosotros y en nosotros. De alguna manera,
en realidad justamente esa mente, que vos le llamás lógica, ¿verdad?, está en suspenso, queda en suspenso, sí. Y ahí surge lo que son verdades fundamentales, ¿verdad? Y quizás uno ni se percate de eso muchas veces, ¿verdad? Porque si se percata en el momento en que va surgiendo, posteriormente uno olvida, porque después de todo nuestro ser es un ser en evolución, en desarrollo, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que acontece con este poemario en particular es que, como Tucarán, por ejemplo, como dice en uno de sus poemas, ¿verdad?, que lo primordial es conocer a Dios, pero antes lo fundamental es esparcir el ego a los vientos. Sí, sí, sí. Entonces, ese esparcir el ego a los vientos en realidad implica entender, inteligir, se puede decir, comprender el significado de que realmente nuestro ser verdadero no está circunscrito al cuerpo, que justamente se considera como separado de la realidad, debía decir, que le rodea, de la realidad definitiva que está, o sea, lo que está más allá del cuerpo se considera como no parte idéntico como mínimo a uno mismo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en este poemario vos estás hablando de los porqués que deben ser tirados al viento también, ¿verdad? De la causalidad, de una serie de cosas que vos estás exponiendo de una manera tan precisa, se puede decir, que pareciera que, como te digo, te instalás nomás en esa corriente. Exacto, exacto. Te instalás en esa corriente y vas diciendo, va surgiendo espontáneamente. Y es cosa de ir leyendo, sí, punto por punto, incluso, como te digo, en la forma en que acá por lo visto vos clasificaste en el índice, ¿verdad?, referido a la parte que se aborda en cada tema, ¿verdad? Entonces lo que yo te diría es una cosa, que si bien la filosofía, así como decís vos, tiene como cometido también el cuestionar, porque todo eso forma parte de la investigación y de la indagación, la filosofía finalmente debe comprender que existe una verdad fundamental que es, en definitiva, que la realidad es, debía decir, inabarcable por la mente, ¿verdad?, o con la mente, y esa realidad inabarcable, inexpresable, innominada, se puede decir, es lo que por este tiempo se llama Dios, ¿verdad? Y eso que es Dios, en definitiva, es equiparable a un poder que está operando en todo el universo de una manera que existe un equilibrio que permite que este universo no colapse. Y en particular, como surgen de las doctrinas espirituales y fundamentalmente de la hinduista y de la bíblica, que culmina desde mi manera de ver y entender con la venida de Jesús, ¿verdad?, es que definitivamente ese poder está operando en cada uno de nosotros y es cuestión de darnos cuenta. Si nosotros nos damos cuenta de eso, esa es la verdad, y a partir de ahí sabemos que eso es quien habla, quien piensa, quien obra, quien todo hace en nosotros, independientemente de que podamos considerarnos también distinto a ese desde la perspectiva mental como una cosa perfectamente lícita.
Por eso la filosofía finalmente lleva a comprender esa verdad fundamental, como te digo, y en realidad es una exploración que tiene que ir siguiendo seguramente durante una vida que en definitiva se considera como imperecedera para justamente establecernos en el único propósito de la vida, que es vivir. Vivir sanos, podemos decir, vivir con esa salud mental, esa salud integral que nos permite aceptar que todo viene de Dios. Esa es la manera como yo diría, podría poner en relación con el enfoque que yo le doy a esto, de lo que yo me percaté en tanto estuve leyendo admirado y maravillado cada uno de sus poemas. Entonces, como te digo, en realidad creo que esto es una cosa, si bien lo de San Juan de la Cruz, esa parte que vos mencionás, yo no recuerdo, te voy a decir tan precisamente, al menos otros poemas recuerdo mejor, ¿verdad?, que leí de él. Me parece que él, en el sentido místico y en el sentido de la identificación de su ser, del hundimiento de su alma en ese fundamento originario, es tan entero y preciso también que todo lo que él describe le llega a uno incuestionablemente, ¿verdad? Uno se siente maravillado, extático con lo que él dice. Y creo que lo propio se puede decir de esto también, y más aún que uno lo debe leer y releer. Eso es lo que podría decir. Sí, no, y volviendo al tema de la resurrección, nomás yo creo que tiene que ver este específico poema de San Juan de la Cruz, porque justamente de eso es lo que habla. Eso es todo su el leitmotiv, podemos decir, de ese poema concreto de la gloria soberana. Es como que vos te moriste y resucitaste y estás caminando en la calle de Sion. Eso es la Nueva Jerusalén, y vos te explica concretamente todo cómo funciona. Es impresionante, por eso te digo que cala mucho en el inconsciente, y es un trabajo admirable, ¿verdad? Es un trabajo poético, ¿verdad? Sin lugar a dudas, pero que se conecta con cualquiera, cual fuese su campo, ¿entendés? Eso es lo que hay que entender. Y yo creo que sí, ¿verdad? Este tema de la poesía mística, sí, es algo que tiene, yo diría que aspira a ser escritura, se puede decir, aspira a tener un estatus escritural, o sea, a ser una especie de canon en la cual vos un pozo de aguas vivas, podemos decirlo para usar la metáfora de Jesús, en la cual vos tenés sed y acudís nomás a ese pozo y te satisface, te da el pan, te da el pan imperecedero justamente, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿verdad? Y esa especie de estatus escritural que puede llegar a tener un trabajo poético, volviendo al tema de San Juan de la Cruz, es una especie de canon, que es una especie de palabra de Dios, se puede decir así, ¿sí? Yo creo que eso cabe. Y entonces Tucarán mismo también fue una persona que él en cierta manera vamos a decirle que él empezó nomás a ejercer, porque ellos tenían su dios tutelar, Panduranga, pero ellos no eran brahmines, no eran de la casta sacerdotal, entonces vamos a decirle que no podían entrometerse mucho o ejercer demasiado el sagrado oficio, el sacrificio